Bueno, pues estamos ya aquí en la recta final y yo creo que nada mejor que en la recta final, como comentaba al principio de la conferencia, que tocar un caso real, ¿no? Que realmente a mí, además, me ha parecido muy... O sea, todo esto que hemos oído, que además yo creo que hemos oído por diferentes lados, casi hemos oído la misma música, ¿no? Pero llevar esto a cabo, ¿no? Requiere un esfuerzo, requiere unos aprendizajes que creo que vamos a compartir ahora con vosotros. Y yo la primera pregunta que os haría es que contarais un poquito, a nivel de experiencia empleado que llevas tú, Guillermo, y a nivel de espacios que llevas tú, Pedro, ¿cómo es el modelo de hoy? Porque ya a nivel Pilar nos ha comentado pues, que es un modelo flexible, pero ¿cómo está tangibilizado ahora mismo ese espacio? Espacio, experiencia... Cuéntanos un poquito cómo pues si queréis empiezo yo con la parte de cómo lo vivimos desde el punto de vista del modelo de trabajo. Exacto. Que para nosotros es al final la intersección en la que se juntan muchos elementos. Claro. Se juntan elementos muy organizativos, desde el punto de vista del diseño organizativo como tal, hasta luego elementos muy ligados a la persona, como los de la experiencia. Y en todos los grises que hay de por medio, pues hablamos de métodos y prácticas, hablamos de liderazgo, hablamos de todo lo que tiene que ver con los elementos de las herramientas tecnológicas, hablamos de modelo de teletrabajo. Todos esos son habilitadores que al final lo que nos tienen que proveer es un modelo de trabajo en el que las personas de la compañía sientan que es particular de Repsol y que al final nos une, ¿no? Nos une como compañía. En este momento, primero, tenemos un concepto de flexibilidad amplio. Y yo creo que esa es la clave, porque al final todos nosotros vivimos una vida que a lo largo de los días incluso es diferente. No podemos pensar que el modelo de trabajo tiene que ser fijo cuando todos están permanentemente en cambio. Con lo cual, lo primero que os diría es una característica fundamental es que tiene que ser flexible. Flexible de verdad, en el sentido de que al final yo no tengo 2 días iguales, Pedro tampoco tiene 2 días iguales y sin embargo en esa flexibilidad buscamos conexiones. Por eso, precisamente, cuando empezamos a montar este concepto de híbrido y flexible, nos dimos cuenta que había 3 cosas que trabajar muy importantes. Uno, la eficiencia en la colaboración, que es un pilar fundamental. Nos dimos cuenta hace unos años, midiendo y con datos que teníamos, que la colaboración era muy ineficiente. Seguro que a vosotros nos pasa, pero hay gente que vive con reunión tras reunión desde que empiezan hasta que terminan. Vosotros sois gente de bien y no os pasa, pero hay gente que vivimos gestionando la agenda permanentemente. Ese es un síntoma. Y sin embargo vimos que había muchas más cosas alrededor que hacía que no funcionara desde el punto de vista amplio la colaboración. Cuando la colaboración hemos visto que es uno de los temas principales y claves, ¿no? En esta... Efectivamente, con lo cual esa era una cosa que decimos, esto tenemos que mejorarlo. Segundo, vimos y medimos que la cohesión de los equipos iba en declino y por algún motivo nos costaba que eso surgiera. Con lo cual, segundo punto, cómo podemos mejorar la cohesión de los equipos y hacer que sucedan cosas que tienen que suceder en un entorno híbrido. Y tercero, y este es un punto muy importante y que para nosotros ha sido parte de nuestro plan estratégico incluso, que es encontrar un mejor balance, un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Pues estos 3 elementos nos llevaron a conformar un despliegue que hicimos muy potente de cómo podemos unirlo todo esto desde un punto de vista muy básico, que es generar acuerdos entre personas. Que esa os diría que esta es la base de nuestro modelo de trabajo. Muchas veces cuando trabajamos, cuando nos relacionamos, suponemos muchas cosas en el que está enfrente y no nos paramos a ver por qué yo pienso unas cosas y tengo unos anclajes y por qué tú tienes otros. Y empezamos a trabajar sin darnos cuenta que estamos entendiendo diferente. Con lo cual empezamos con los comités de los negocios y las áreas, con nuestros directivos, empezamos a trabajar en encontrar unos acuerdos, unas reglas básicas. Yo lo llamaba cariñosamente como de primero de management, porque es cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a usar el espacio, para qué vamos a usar el espacio, cuándo vamos a venir a la oficina, cuándo no. ¿Cuándo voy a estar trabajando o a qué hora empiezo y cuándo vas a empezar tú? Todo eso, que parecían como muy básicos, era importante explicitarlo. Por eso es una base fundamental. Estos acuerdos han dado lugar a que tengamos una base muy potente sobre la que construir. Porque ya no damos por hecho cosas, sino que desde la capa directiva se han empezado a generar acuerdos de los básicos de colaboración, que luego ha ido bajando equipo a equipo. Y estos acuerdos, que son diferentes en el equipo de Pedro, de nuestro equipo, del equipo de Pilar, son diferentes porque digamos que están... Sí, pero que son muy sólidos porque son co-creados con la gente, ¿no? Tanto con el top management como con el
los colaboradores normales, ¿no? Efectivamente, se crean desde arriba y luego van bajando y cada equipo lo va adaptando a su realidad, porque no hay dos realidades diferentes y por eso la flexibilidad. Y eso nos ha permitido construir una capa sobre la que conseguimos que todo lo demás vaya funcionando. El teletrabajo flexible que tenemos con hasta 3 días de teletrabajo es un habilitador de que esto ocurra. La tecnología que tenemos es otro habilitador de que esto ocurra. Y sin embargo, lo que para nosotros es relevante es que esa colaboración, esa cohesión y esa balance entre vida profesional y personal sean un todo con el cual vamos armando el cómo se trabaja. Quería profundizar un poco más, que creo que es importante, se ha mencionado aquí hablando de comunidad, ¿no? La comunidad es complicado de generar comunidad, sentido de pertenencia, hay una serie de cosas que son muy tangibles, o sea, que son realmente complicadas de trabajar porque al final son las personas, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado esa cohesión que comentabas? Pues miren, cada despliegue que hemos hecho de todas las piezas del modelo de trabajo Repsol, desde el 19 y hasta ahora, hemos ido, primero, montando lo que hemos llamado redes de agentes de cambio, champions, con distintos nombres, pero al final una primera capa de una red que te permite tener capilaridad y llegar muy lejos. Porque en las grandes organizaciones, con 25.000 empleados por todo el mundo, en más de 50 países, imaginad la dificultad que tenemos para llegar hasta el último empleado que tenemos, por ejemplo, en Indonesia. Entonces, tenemos una red de agentes de cambio que nos ayudan a que esto vaya llegando. Y además nos ayudan a escuchar, entre comillas, estar donde suceden las cosas, para que esa escucha nos llegue a nosotros muy rápido. Entonces, esta red, que tenemos como distintos niveles, es fundamental para que tengamos esa conexión desde todos los puntos de vista. Muy bien. Pedro, en la parte de espacios, que al final es gestionar un inmobiliario, o sea que al final es algo que realmente, por mucho que quiera darse flexibilidad, pues al final te encuentras con edificios, ¿no? Y con espacios que tienes que gestionar toda esta diversidad, toda esta actividad, si unos vienen más un día, si vienen menos otro día. A nivel de espacios, lo sé yo la pregunta, pero sé la contestación, pero te quiero que lo cuentes tú, ¿eh? Bueno, pues ha sido muy interesante toda la evolución que hemos tenido la compañía en los aspectos del espacio, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré, que fue en el 2003, recuerdo que mi compañero al lado fumaba como un carretero. Y yo cuando cuento, es que se fumaba en las oficinas. La gente dice, ¿cómo va a ser eso? Pues sí, se fumaba. Fijaros pues cómo han cambiado las cosas, ¿no? Entonces, los inmuebles, claro, o los haces muy flexibles, o si no, esa evolución espacial es complicada, porque son inversiones a medio-largo plazo. Tú no puedes cambiar todos los años los muebles de las oficinas y hacer cosas nuevas y espacios nuevos. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en este caso, así lo concebimos, que el edificio sea completamente flexible, para que esta evolución que se sigue produciendo, porque nosotros creo que tenemos unas 30 oficinas por todo el mundo, no hemos hecho una igual a otra, porque cuando vamos a hacer una nueva ya hay cosas que han evolucionado y hay cosas que han cambiado, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la flexibilidad es fundamental. Y sobre todo, una cosa que yo he aprendido aquí en Repsol, que aunque tú ves que la forma de trabajar evoluciona, la tecnología empuja muchísimo, ¿no? La tecnología es el principal motor quizá de las formas de trabajo. Pero comprendimos que convivían 5 generaciones juntas y culturalmente había mucha diferencia. Entonces nosotros teníamos que hacer layouts, espacios de trabajo, para tener en cuenta las 5 culturas. No puedes de repente, de golpe y plumazo, borrar lo que tienes y hacerlo todo tal. Y luego lo que comenta Guillermo fue fundamental. Una continua comunicación hacia abajo y hacia arriba con el resto de empleados. Explicar bien qué es lo que queremos hacer. Esto a través de los agentes del cambio pues nos funcionó muy bien. Esto, la transparencia da credibilidad. Eso es. Y ellos mismos recogían las inquietudes de las personas y nos las hacían llegar, ¿no? Y había muchas cosas que el que está diseñando, tú conoces una faceta de la empresa y prevés unas necesidades, pero cuando hablas con los usuarios ves que hay otras que tú no conocías y que también tienes que tener en cuenta. Como anécdota, porque ya a estas horas os contamos algo divertido, esto es una castaña, cuando diseñamos este edificio, pues la suerte, los que pudimos participar en este proyecto, imaginaros lo contento que estábamos, joder, no cabíamos en la chaqueta. Y entonces íbamos por todas las direcciones generales explicando las bondades con unas infografías preciosas, con tal, y todo el mundo muy atento.
hasta que llegamos al área de servicios, y lo estamos contando, y al fondo una persona levantó la mano y tal. Perdone, ¿cuánto ha dicho que mide el edificio rojo? 250 metros de... Oh, fíjate, maravilla. Muy bien, muy bien. Sigue la charla. Perdone, ¿y el edificio azul cuánto ha dicho? 150 metros. Yo decía, ¿y este hombre por qué le preguntará esto? Y al terminar la charla dice, mire, es que yo le voy a contar. Yo soy el responsable de repartir el correo y me acabo de dar cuenta que me voy a hacer 15 kilómetros al día. Claro, eso no lo habíamos tenido en cuenta nadie. Y entonces a raíz de eso pusimos un cochecito eléctrico en el parking para poder llevar él. Entonces, fijaros qué importante es recibir esos inputs, ¿no? O sea, que la verdad es que siempre, a través de esas lecciones aprendidas, cada vez que vamos a abrir una oficina, tenemos ese diálogo con los usuarios para hacer el programa que luego nos sirve para la parte de diseño. Vamos a coger esa anécdota para que también, para hacer la siguiente pregunta, ¿no? En dificultades. O sea, ¿qué piedras se os han puesto en el camino? Pues os tienen que haber puesto piedras. Al final es una empresa pública con una cultura determinada de hace unos años y ahora, pues, como ponía las fotos Jane Ive o Bertie, ponía pues casi fotos de que podía ser una .com, ¿no? Cuando ponía, sobre todo Bertie, ¿no? Dificultades, cosas que aquellos que estén pensando en iniciar este proceso o estén en él puedan estar un poco alerta, ¿no? Pues yo te diría que uno de los primeros aprendizajes que hicimos tiene que ver mucho con la necesidad de ser muy humilde. Cuando uno planifica, visualiza, incluso co-crea este tipo de elementos, porque hay tanta diversidad de opiniones que tienes que tenerlo en cuenta. Una cosa que ocurrió fue que se diseñaron unas salas de reuniones que eran, desde el punto de vista de diseño, inmejorables. Tenían unas maderas nobles preciosas, unas paredes oscuras que daban una sensación de elegancia brutal. Y de repente, ¿sabéis lo que ocurrió y cómo lo llamó la gente a esas salas? Lo llamaban el tanatorio en los pasillos. Eran las salas más elegantes, más cojonudas, en las que se podían tener las reuniones más importantes de la compañía. Y sin embargo, resulta que lo que los empleados, las personas, estaban percibiendo es que eso se parecía más a otra cosa que no era lo que se quería transmitir. Y fijaros qué importante es escuchar y con humildad, ¿no? Porque si la gente lo está llamando así es que hay algo de tu planificación, de tu visión, de tu co-creación que no ha conectado bien. Claro. Entonces hay que rehacer esa conexión. Y lo bueno es que esa capacidad de escucha llevó a, oye, si esto está pasando, no hemos conseguido el objetivo. ¿Qué queremos transmitir? Volvemos a co-crear y volvemos a llegar a un espacio que se ha regenerado recientemente y que ahora sí está transmitiendo lo que se quería transmitir y que no se consiguió. Con lo cual, esta parte de humildad te diría que es absolutamente humildad, yo creo que cambiar el chip un poco de que las cosas ya no son para los próximos 15 años. Cuando yo empecé a hacer oficinas, diseñabas una cosa para los próximos 15, 20 años, hasta que se cambiaban de sede, ¿no? Entonces no pasaba nada en esos 15, 20 años, ¿no? Yo creo que también ahora estamos en una época, pues de Vika, o como tu palabra, Sergi, pudemia, no te acuerdas, bueno, pues esa palabra. Claro, tenemos que pensar que nos vamos a equivocar probablemente, que hacemos una cosa con nuestra buena intención, con la información que tenemos, ¿no? Que puede fallar, como el caso que tú comentas, y sin embargo otra que pensabas que no tiene éxito y entonces hay que replicarla. Entonces es un poco prueba y error, ¿no? Y aceptar que te puedes equivocar, que no puedes tener la bola de cristal, ¿no, Pedro? ¿Alguna cosa que quieras comentar, Pedro? No, para nosotros también un tema muy importante, hemos trabajado muy de la mano personas con el área de gestión patrimonial, es tener unas oficinas que la gente quiera venir a las oficinas. A mí, por ejemplo, me pasa, yo vengo porque el puesto de trabajo que tengo aquí es mucho mejor que el que tengo en casa. Tienes café estupendo, tienes wifi, climatización cuando hace un calor de bigote. Tengo a mis colaboradores, es decir, que a mí me gusta venir a trabajar, ¿no? Y yo creo que hay muchos empleados de nuestra compañía que vienen presencialmente porque se está bien, porque tienes servicios de restauración, de vending, tenemos un centro de salud, gimnasio. Bueno, sí, somos unos privilegiados. Tenemos hasta una pequeña gestoría que si tienes que comprar los libros a tu hijo o mandarle flores a tu madre porque eso y tal, te lo hacen. O sea, que es que, en fin, si no vienes será porque no quieres, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema importante. O sea, las personas o los equipos responsables del diseño de las oficinas
yo creo que tienen que pensar en esto, ¿no? Es decir, en crear unos espacios que sean útiles, cualquier necesidad que tú tengas para desarrollar tu trabajo en la oficina lo encuentres y que al mismo tiempo sea un sitio de encuentro. Claro. Es importante, no sé, que antes comentábamos que ese trato humano cercano es fundamental y yo creo que es así. O sea, la flexibilidad está fenomenal porque nos ayuda a conciliar, incluso aquí nos está pasando que mucha gente joven que se incorpora a la compañía ya no vive en Madrid, el precio de la vivienda es muy elevado y entonces pues a lo mejor se van a Ciudad Real, a Toledo y vienen 2 días por semana, tal, bueno, asequible. Es decir, estas nuevas demandas que está pasando, pues está bien la flexibilidad, hay que tenerla en cuenta. Pero los equipos, el aprendizaje, la cultura, tienes que, yo creo que seguir manteniendo la presencialidad. Guillermo, de todos esos espacios, has comentado uno que no tuvo éxito. ¿Cuáles tienen más éxito? ¿O qué espacios dentro de todas las tipologías os ha sorprendido o que veis que tiene una mayor aceptación por parte del usuario? Pues mira, hubo una anécdota también curiosa cuando se empezó a crear un piloto aquí en el edificio Gris, en una de las plantas en la que empezamos a probar distintos elementos. Ahí nos dimos cuenta que habíamos acertado en muchas cosas porque también vino la voz de las personas que nos dio la pista. Y la mejor voz fue que las personas lo verbalizaban como el anillo para cuándo. Coincidía además con la canción de aquel momento, El anillo para cuándo, y la gente repetía esto porque lo que decía es, oye, ya hemos hecho la primera de Gris, pero ¿cuándo cerramos el anillo, no? Y entonces eso nos dio pie a entender que lo que habíamos generado, que era al final un espacio muy versátil, muy flexible, que hoy lo puedo usar para estar concentrado en este lado y que si tengo que hacer ruido, estoy aquí, y si tenemos que ponernos en modo equipo o remangarnos, tenemos este otro espacio. Esa planta en la que convivían tantas maneras distintas de poder trabajar, era un éxito en sí mismo porque permitía que la vida del trabajo, que no es monótona cuando uno es trabajador de conocimiento, sino que es muy dinámica, pudiera tener lugar en el mismo espacio. Y yo creo que esa parte, ese piloto fue el primer síntoma de, mira, por aquí hemos acertado, por aquí estamos yendo, y fue la pista que dio, yo creo, al equipo que estábamos en ello para decir el anillo para cuándo y luego tenemos que subir en plantas porque hemos dado con un mecanismo que ayuda a que la forma de trabajar sea más fluida y las personas se sientan a gusto. Hay otra anécdota con las cafeterías, ¿no? De planta. Bueno, de café, sí, ¿no? sí. Esto fue muy divertido. Porque en Castellana estaban detrás de los ascensores, había un pequeño espacio junto al váter, era terrible. Junto a la entrada de los aseos, o sea que entonces cuenta un poco lo de... Yo recién he entrado en Repsol y que me tocó hacer esta misión, pues yo veía que la gente a la hora de comer encima de la mesa sacaba allí el tema. Digo, pero hombre, esto, no sé, habrá que poner un microondas, ¿no? La gente trae unas lentejas, ¿eh? Y entonces me dijeron, no, o sea, que aquí en las zonas había unas maquinitas de café y de Coca-Cola a la entrada de los baños allí metido y tal. Y me dijeron, no se puede poner microondas, qué barbaridad y tal. Y yo decía que, bueno. Entonces, aprovechando ya este diseño, pues todas las plantas, aparte de las cafeterías centrales, tienen unos vending en las esquinas de los edificios. ¿En el mejor sitio de la planta? Probablemente sí, uno de los mejores sitios, que evidentemente están pensados para que la gente se traiga la comida de casa y tal, pero también puede ser un sitio de trabajo que tú con tus colaboradores te vas, estás 15 minutos, media hora, despachas, es decir, sitios agradables, ¿no? Entonces, esto no sé si se está grabando, pues corta ahora un momentito que cuando lo presentamos, hace ya muchos años, en el comité ejecutivo, me acuerdo que hubo una persona que me dijo, pero señor Alarcón, esto se va a ver desde la calle. Y yo decía, pues sí, se va a ver. Y ahora cuando salgáis, fijaros que efectivamente desde la calle se ven muchos vending, ¿no? Pero era esa mentalidad que existía entonces, ¿no? Como aquí se viene a trabajar. Bueno, pues no pasa nada, tampoco ir al vending, ¿no? Entonces es curioso como eso que os comentaba, que las generaciones necesitan un tiempo. Claro. Que aunque tú como gestor o como proyectista pienses que es inmediato, las personas necesitan también de un tiempo de acostumbrarse a los cambios, ¿no? Y el proceso tiene que ir dando los saltos adecuados en cada momento, ¿no? Que vosotros habéis ido dando saltos durante estos últimos 15 años, ¿no? Eso es. Los saltos adecuados que la cultura de la organización te permite. O sea, tú no puedes pegar un salto aquí, tienes que pasar primero por aquí, tensando la cuerda que el otro día comentábamos, que casi haciendo peligrar hasta vuestro puesto de trabajo, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Varias ocasiones, pero que es un proceso, ¿no? Y es un proceso que hay que hacer de poco a poco, prueba y error, ¿no? Es una cosa
¿Qué sistemas tenéis hoy día? O supongo porque teníais los embajadores del cambio en todo el proceso, digamos, inicial y todo esto. ¿Y qué sistemas tenéis ahora de feedback? ¿Cómo seguís afinando el sistema y el espacio? Te diría primero, esas redes las mantenemos. Lo que pasa es que en esa red en un momento se puso mucho foco en el espacio, en otro momento se puso mucho foco en lo que llamamos Digital Workplace, en las herramientas del trabajo. Ahora la tenemos para toda la parte del despliegue de la IA generativa en el día a día. Es decir, la red existe. Desde el 2019 tenemos 300 personas que son nuestros agentes de cambio por toda la compañía. Eso lo mantenemos. Y luego, además, desde hace años, además de la típica encuesta de clima, cultura, etcétera, ahora hemos puesto en marcha lo que llamamos la voz del empleado como un mecanismo de escucha activa y continua, que ya no solo es en un momento dado, al año, cada 2 años, sino que trata de medir continuamente en microprocesos o en microelementos para tener muchos datos de cómo es la experiencia del empleado, para hacer un mapa completo. Eso nos permite escuchar rápido, nos permite tener feedback rápido y luego nos permite lo más importante, que es que tenemos los datos para algo, para hacer algo y poder actuar. Claro, y probablemente con más fiabilidad que las encuestas, que muchas veces hemos abusado de ellas y al final pues te preguntas. Yo siempre cuento la anécdota en México, que voy mucho, que en Uber, como conteste que no me ha gustado un poquito el Uber, me hacen un cuestionario de 20 preguntas, con lo cual me gustan todos, o sea, para evitarme el rellenar todo eso, ¿no? Y desde el punto de vista de espacio, uno de los temas que más se está utilizando es el tema de ocupación, ¿no? Cuando tienes puestos flexibles, puestos no asignados, cuando no tienes mesas para todo el mundo, cuando estás en un modelo flexible, el medir la ocupación, ¿no? Ese creo que debe ser una herramienta vuestra también importante, ¿no, Pedro? Bueno, nosotros hemos hecho una aplicación interna a base de varias aplicaciones de la casa en el que sabemos cuántas personas entran cada día, de qué direcciones son, y entonces con eso sacamos unos reporting y nos ha permitido optimizar. Nosotros teníamos varios edificios en Madrid, algunos los conoceréis, uno en Tres Cantos, que teníamos el CPD famoso y todo el equipo de TI. Bueno, pues ya nos los tenemos todos, hemos sido capaces de incorporarlos a campus y además esto ha sido una experiencia fantástica porque los equipos estamos juntos, la comunicación es mucho más rápida, es más dinámica, ¿no? Y esto ha sido gracias al conocimiento del uso de los espacios. Y a nivel de métricas, por ejemplo, ¿cuántas personas están asignadas a este edificio? Si viniera al 100% un día, que nunca va a pasar, ¿cuántas personas están asignadas versus lo que podemos llamar los puestos de trabajo tradicionales? En estos momentos estamos 5.200 personas asignadas a este centro y tenemos 3.000 mesas. Y están viniendo del orden de 2.500, 2.700 personas. O sea que la verdad es que está bastante optimizado. Bueno. En ese sentido estamos satisfechos. No obstante, también hay muchos espacios colaborativos, complementarios, claro. Complementarios, que si en un momento determinado hubiera una afluencia mayor, sin sitio no te vas a quedar. De hecho, nos suele pasar, veis que el auditorio pues, se utiliza muchísimo, cuando una dirección pues, tiene una ponencia o tiene tal, viene la dirección completa, ¿no? Entonces ahí superamos muchas veces esos 3.000 puestos, claro. Y no ha habido ningún problema. Se puede se absorbe. Y luego supongo que tendréis el efecto del otro día en un congreso en Ámsterdam, hablaban del efecto camello, que es lunes poco, martes bastante gente, miércoles baja un poco. Bueno, camello no, dromedario. Sí. Otra segunda joroba el jueves y el viernes baja de nuevo, ¿no? Efectivamente. Aquí hemos utilizado un sistema que yo creo nos está funcionando bien, que es la delegación en los managers. A los managers de cada área, de cada negocio, dice, oye, tú tienes el 60% de los puestos de tu plantilla. Adminístrate como quieras, que tu gente venga tal, venga como vosotros queráis. Claro. Y esto nos está funcionando muy bien. O sea, que la verdad, y nos pasa esto. Sí. Es el viernes quizá el día que menos gente viene. El lunes... Y por la tarde nadie. Viernes por la tarde ya. No, el viernes por la tarde. el viernes. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que claro, nosotros somos una empresa que trabajamos con países, con tal, claro. Y es verdad que hay muchas tardes que hay gente que se queda, pero es por temas de países. Pero la verdad es que de manera natural, de lunes a jueves se ha regulado y el viernes es verdad que cae bastante. Guillermo, y una pregunta. Y a nivel de métricas, digamos, más, no subjetivas, bastante objetivas, ¿no? Pues como
menos rotación de talento, atracción de talento, que supongo que la parte de personas, a lo mejor es Pilar la que tendría que contestarlo, ¿no? Pero claro, eso es también una manera de probar el sistema, ¿no? ¿Estáis trabajando también en eso? De hecho, en esa parte de voz del empleado hay buena parte que viene a medir todo eso que tú dices. Muy bien. Es parte de las métricas globales de la voz del empleado y se incorpora con total normalidad. Para nosotros no es que sea subjetivo, es que es la experiencia de las personas. Claro. Y la experiencia no es fija, Claro. ni Bueno, tampoco es invariable. la experiencia en sí es subjetiva. La experiencia Porque es yo he pasado un buen rato, pues yo, ¿no? Y a lo mejor el de al lado pues no lo ha pasado, ¿no? O me ha merecido la pena que hablaban tanto, ¿no? Efectivamente. Entonces, para nosotros es una componente absolutamente fundamental de la escucha. Bueno, y la última pregunta ya, un par de minutos para cada uno. ¿Y hacia dónde? A partir de ahora, ¿hacia dónde? Porque ya estáis en el, digamos, en el best practice, en el tope, gama, ¿no? ¿Y hacia dónde? Pedro. Pues mira, esa es una buena pregunta. Ya sabes que nosotros, vosotros lleváis con nosotros tantos años que nos habéis visto y nos habéis asesorado en cómo hacer los layout y cómo plantear los escenarios. Y llega un momento en que yo me acuerdo cuando salió el Excel, el Word, y tal, que aquello era la bomba limonera, ¿no? Y a día de hoy seguimos utilizando el Excel. Entonces, yo no sé si este cambio va a seguir en el tema espacios evolucionando como ha evolucionado en estos últimos años tan rápido con la llegada del trabajo híbrido. Probablemente yo creo que vamos a mantenernos como estamos, con esa facilidad, compaginando el trabajo en casa y el trabajo en la oficina durante bastante tiempo, ¿no? En el de espacios, por ejemplo, nosotros estamos un poco los primeros efectos de la IA, ¿no? Es que le hablas a la IA, ¿vale? O sea, con lo cual el problema acústico empezar a tener mucha importancia. Hablaba Bertino de la necesidad de espacios de focus totalmente aislados, ¿no? Creo que también hay una pequeña todavía evolución de cómo la IA afecta al entorno de trabajo, pero sobre todo por eso, porque la estás todo el día hablando, estás todo el mundo hablando con su IA particular, ¿no? Nosotros tenemos, perdona, Guillermo, tenemos un compañero en gestión patrimonial que lo explica muy bien. Dice, esto es el efecto pantalones de campana. Digo, joder, explícame esto y tal. Dice, no, los pantalones de campana se pusieron de moda en los años 60, no sé qué, y ahora se han vuelto a poner de moda. Dice, nosotros, ¿te acuerdas en Castellana? Teníamos despachos, todos despachos, y el teléfono. Y la gente que no tenía despacho, los pobres, ni veían estaban en el centro, no veían la luz, tal y cual. Dice, los hemos quitado. No sé qué. Y ahora, como hacen falta otra vez por el tema acústico, los vamos a volver a poner. Dice, efecto pantalones de campana. Oye, está por ver. Guillermo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que todo está evolucionando mucho y va a evolucionar mucho más. Estamos en un mundo en el que la tecnología está evolucionando a una velocidad exponencial, los negocios también evolucionan y se revolucionan a velocidades exponenciales y esto va a arrastrar todo lo demás. Es más, pienso que tenemos el reto, primero como personas, como organizaciones, como sociedad, de ser capaces de incorporar estos cambios y hacer que nosotros, que como personas o como nuestro cerebro es un sistema absolutamente obsoleto, hacer que podamos evolucionar a la velocidad de lo que todo se está generando. Y eso va que siempre iremos perdiendo. Que siempre... O sea, la capacidad humana de adaptarse frente a la tecnología siempre iremos perdiendo. Lo que pasa que con la lengua fuera. Lo que pasa es que tendremos siempre algo especial, que es lo que nos hace humanos, ¿no? Claro. Esa parte de magia que veíamos antes que es tan importante en las relaciones. Sin embargo, fíjate, yo lo que visualizo es que lo que nos va a llevar la situación actual es que ya no va a haber verdades fijas ni cosas inamovibles, sino que lo que va a haber es una mezcla permanente en la que no es que volvamos a una cosa anterior, sino que vamos a hacer que convivan muchísimas realidades distintas. Hay un concepto filosófico que se llama la horizonticidad, no horizontalidad, horizonticidad, que es muy interesante, ¿no? Porque al final trata de conectar en distintos horizontes todo lo que está pasando. Lleva un lenguaje de arquitectos, son como las capas del AutoCAD, en el que, a diferencia de cuando las pintamos y parece que no se tocan unas con otras, lo que estamos creando ahora son cada vez más capas de horizontes distintos con la singularidad de que se están tocando y que hay intersecciones entre ellas. Y yo creo que lo que tenemos que construir a partir de ahora son muchas intersecciones de valor en la que la tecnología, los espacios, las personas encuentren esos puntos mágicos que veíamos antes, que permitan sacar lo mejor de las personas, que nos permitan conseguir los máximos logros de compañía y, más importante, lograr que todo lo que hacemos permita conectar con el propósito de cada organización. Si conseguimos eso, si trabajamos en esas intersecciones, tenemos más probabilidad de conseguir que esto suceda. Nos ha hecho mucho más complejo porque los aspectos que lo rodean, lo estábamos viendo en las charlas, el bienestar, bueno, todos los temas culturales,
sea, se ha vuelto mucho más complejo, la verdad, accesibilidad, diversidad, inclusión, un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Me encanta la figura que comentaba Jane, sorry, I'll explain you later in English, de arquitecto como integrador, ¿no? de tantas cosas alrededor, ¿no? Y mucho más complejo, ¿no? Que cuando empecé yo hace 40 años, que era cogías un organigrama tal y a sentar culos y ya está, ¿no? Y era todo bastante fácil, pero también mucho más enriquecedor, ¿no? Porque al final juegas con las personas, ¿no? Y te diría, más divertido y más humano. Más humano. Y más estratégico, porque el otro día le comentaba yo en un podcast con alguno de los ponentes de la mesa de recursos humanos, personas, perdón, comentaba eso, que hoy día talento y infraestructuras sois los protagonistas en muchas organizaciones, precisamente por la llegada de todo este modelo junto con digital. Sí, pero digital, fíjate ahí, no sé si hay alguien de tecnología por aquí. Yo tengo un gorro de tecnología, ¿no? Tú tienes un gorro de tecnología, pero yo sé el gorro que tienes que no te va a afectar. Yo creo que la tecnología es un commodity. Como bien ha dicho alguien, creo que hay que pensar desde el humano, porque tecnología hay para aburrir, para hacer todo. Hay que pensar desde el humano qué es lo que realmente es 100% interesante y de acuerdo. surgir, ¿no? De hecho, por eso, desde nuestra perspectiva, tanto la tecnología como los espacios, como todo eso, claro, son habilitadores. Y por eso tú tienes el gorro tecnología. Y por eso nosotros yo creo que hemos aprendido, claro, y por eso cuando nos juntamos y tenemos una iniciativa, rápidamente llamamos a todos los que estamos en la mesa. Es muy raro que alguien de personas de organización como yo tenga un gorro de Product Owner de una plataforma de tecnología. Claro. Y sin embargo aquí hemos entendido que es necesario. Sí, porque la tecnología en sí misma no vale para nada. Claro, Tiene que valer para un propósito que tienen las personas. Y cuando conectamos el propósito de la persona con todos los habilitadores, en esa mesa en la que venimos trabajando juntos desde hace un montón de años, ahí no os imagináis la de conversaciones diferentes que suceden. Claro. Yo creo que eso es uno de los grandes takeaways de este caso de éxito, que es la conexión entre las distintas áreas, distintas disciplinas, ¿no? Por eso este evento hemos empezado con el área de talento, con el área de personas, luego hemos ido pasando un poco al extranjero, hemos visto diferentes aspectos, ¿no? Para llegar a algún caso tangible. Y yo creo que ese es uno de vuestros gran éxitos. Creo que ha sido el tiempo, el saber cómo moverse, el dar los pasos adecuados y firmes, el involucrar a todas las áreas y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas Un gracias. aplauso a estos señores.